buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en la hora en la que nos estén viendo. El día de hoy en el noticiero vamos a ver un periodo de la era moderna de México, pasando por el periodo en el que México pasó de lo rural a la industrialización, también viendo ahorita políticas u otros problemas sociales que tuvieron en México en este periodo. Vamos a comenzar hablando sobre cómo creció el PIB de una manera casi mágica en la era en la que la industrialización en México estaba en su mero apogeo. Hablaremos sobre el trauma de 1968, la cual cambió toda la mentalidad de la juventud en esa época. También analizaremos la caída financiera de 1982 que nos dejó básicamente con una década perdida. Finalmente analizaremos lo que fue el control de los sindicatos y la irrupción del movimiento zapatista de 1994. Estos temas son muy importantes de estudiar y de analizar para poder comprender el México que somos ahorita. Y estos temas no los analizaremos solos, los tocaremos con mi compañero Matías, Víctor y Joshua. Vamos a comenzar analizando lo que fue el auge económico de México. Entonces mi compañero Víctor nos explicará a continuación lo que es. Yo les voy a hablar sobre el milagro mexicano. Para entender mejor qué es el milagro mexicano, debemos situarnos entre 1940 y 1970, tras la Segunda Guerra Mundial. México aprovechó la demanda externa y adoptó el modelo de sustitución de importancia, que se llamó el ISI. ¿Qué significó esto? Que el gobierno de presidentes como Miguel Ávila Camacho y Miguel Alemán decidió que el país debía producir lo que se consumía, que es decir, que se aplicaron altos aranceles a los productos extranjeros para poder proteger la industria nacional. También para esto los resultados fueron asombrosos, ya que la economía creció en un ritmo del 6% anual, con una inflación muy baja. A esto se le llamó el desarrollo estabilizador. Fue la época donde las grandes obras de infraestructura se construyeron. En estos fueron las presas del sistema hidroeléctrico y se fundó la ciudad universitaria, la cual se llama la UNAM. Esto fue en 1952 y se inició en la construcción del metro de Ciudad de México. También la población pasó de vivir en el campo a vivir en las ciudades, ya que buscaban empleo en las nuevas fábricas de acero y textiles, y mayormente de los electrodomésticos. El descontento social acumulado encontró voz en la juventud mexicana. En el 68 nos preparábamos para ser la primera sede de los Juegos Olímpicos en Latinoamérica. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz quería proyectar una imagen de control, orden y modernidad, pero el movimiento estudiantil tenía otros planes, sobre todo representados por estudiantes de la UNAM y del IPN. Bueno, gloria, la cachicachiporra. Lo que empezó como una riña callejera terminó convirtiéndose en un movimiento estudiantil que pedía principalmente tres cosas: la desaparición del cuerpo de granaderos, la libertad de presos políticos y, la más importante, democracia. El gobierno, acostumbrado al control sobre el pueblo, vio en los estudiantes una clase de amenaza comunista, lo que hizo que mientras se daba una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, hubiera represión militar, lo que dejó con cientos de estudiantes heridos y cientos de muertos. La represión militar contra los estudiantes y los cientos de muertos que dejó fue una señal de que el gobierno no estaba del lado del pueblo, lo que hizo que el romance entre el pueblo y el gobierno se acabara definitivamente. La gente se dio cuenta que el 68 no era solo una protesta, era un movimiento social que buscaba cambiar toda la vida mexicana. La sociedad civil se dio cuenta que de nada servía toda la modernización, todo el avance tecnológico y económico si no había libertad, si no había democracia, si no había nada de lo que estaban pidiendo los estudiantes, lo que hizo que el pueblo despertara y despertara sobre todo el descontento social. La matanza de Tlatelolco fue una herida que nunca cerró en el corazón del pueblo mexicano y que hasta el día de hoy sigue abierta. Ahora les voy a hablar sobre la crisis económica de 1982. Esto fue después del 68. El gobierno de Luis Echeverri intentó recuperar el apoyo popular gastando dinero que él no tenía. Pero aquí el golpe final llegó cuando José López Portillo, en los años 70, se descubrieron enormes yacimientos de petróleo en el sureste de México, y pues con esto México se confió. El presidente llegó a decir que debíamos administrar la abundancia.
Y con esto se pidió dinero prestado a bancos internacionales, pensando que el petróleo siempre estaría caro. Pero en 1982 la burbuja estalló y los precios del petróleo cayeron brutalmente. Y también las tasas de interés de Estados Unidos subieron. México ya no podía pagar su deuda. Y también la moneda se devaluó, ya que pasó de valer 22 pesos por un dólar a 100. Esto fue en cuestión de meses. En su último informe, López lloró ante el Congreso y nacionalizó la banca, pero el daño ya estaba hecho, ya no se podía hacer nada. También la inflación llegó hasta el 150% y comenzó lo que los historiadores llaman la década perdida, donde el nivel de vida de los mexicanos retrocedió demasiado, ya que fue el fin del modelo de intervención y el inicio del neoliberalismo. Para mantener la paz en tiempos de guerra, el PRI utilizó uno de sus brazos más fuertes, los sindicatos. Durante décadas, líderes como Fidel Velázquez en la CTM se encargaron de controlar a los trabajadores. El sistema era el corporativismo, consistía en dar beneficios y plazas a cambio. Los sindicatos garantizaban de cierta manera que no hubiera huelgas y que todos votaran a favor del PRI. El control era piramidal y se extendía a cada rincón del país. Este control se rompió en el año de 1994, mientras el presidente Carlos Salinas de Gortari presumía la entrada de México al Telecán. Un grupo de indígenas armados en Chiapas se levantaron contra el Estado. El EZLN declaró la guerra al Estado, liderados por el subcomandante Marcos. Los zapatistas no pedían el poder, sino dignidad y derechos para los pueblos originarios. El levantamiento de armas del 1 de enero de 1994 demostró que el México del primer mundo era un espejismo para millones de personas. El EZLN obligó al país a mirar su propia pobreza y aceleró la caída del sistema del partido único. Como podemos ver, la historia de México no ha sido nada sencilla, no ha sido constante, hemos tenido problemas sociales, crisis económicas, como la del 50 o la del 82. Esto ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos en esta emisión del noticiero y nos vemos hasta la próxima. Igual vamos a ver el día de hoy. Lado encontró voz en la juventud. Corta. De hoy, como pueden ver, estamos en el noticiero. Muy buenos días, muy buenas tardes. Ah, corta. De... Hola, hola chavos, volví. No, ya con eso, porque El Olco fue una herrida.